Bueno, volvemos a nuestro país, es hora de entrevistas aquí en Canal 24 Horas. La Corporación Humanas ha señalado que el mensaje presidencial del 21 de mayo estuvo ausente de anuncios concretos de reformas políticas y también tuvo una falta de enfoque sobre los derechos humanos. Queremos comentar este tema, para eso nos acompaña la abogada de la Corporación Humanas y coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila Maturana. Camila, muchas gracias por estar con nosotras y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, partamos hablando de las expectativas que ustedes tenían para este 21 de mayo. Parece que no quedaron satisfechos para nada con lo que escucharon por parte del presidente Piñera. ¿Qué era lo que esperaban? ¿Qué es lo que estuvo ausente y que a lo mejor para ustedes hubiese sido importante escuchar? Bueno, se esperaba en esta cuenta pública que el presidente marcara de algún modo un giro que permitiera revertir el pobre desempeño que ha tenido el gobierno hasta ahora en sus primeros 2 años en el cumplimiento de los numerosos compromisos para el fortalecimiento de los derechos humanos y la profundización de la democracia. En cambio, vimos a un presidente demasiado complacido con sus logros económicos y sociales, pero que pareciera no llegar a comprender o conectarse con las necesidades reales de la ciudadanía, que demanda derechos universales y fundamentalmente mayores espacios de participación, espacios reales de participación en la toma de decisiones. Ya, en lo concreto, ¿qué fue lo que estuvo ausente? ¿Cuáles son los anuncios que a ustedes sí les hubiese gustado escuchar? Por ejemplo, un tema importante es que el presidente omitió referirse, no lo abordó en absoluto, la necesidad, la importancia de contar en el país con un sistema político, con un sistema electoral inclusivo, participativo y representativo y paritario. Y tampoco nada señaló sobre la participación equilibrada entre hombres y mujeres. Y estas fueron materias en las que durante el 2011 escuchamos muchos anuncios. Entonces se esperaba que en la cuenta pública esto estuviera presente y no estuvo. Tampoco el presidente se refirió a cómo va a impulsar la discusión de mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular de ley y en los plebiscitos nacionales, que son proyectos que duermen en el Congreso por muchos años. Y en materia del voto chileno en el exterior, vuelve a insistir en la necesidad de exigir condiciones para el ejercicio del derecho político. Me gustaría quedarme justamente en el tema de las reformas políticas. También en el mundo político algunos extrañaron que a lo mejor se hablara directamente, por ejemplo, de una reforma al sistema binominal, donde el presidente pareciera ser que quiere hacerlo, pero ahí en la UDI no están todos muy de acuerdo y hay todavía diferencias. Pero me gustaría saber, porque tú dices el gobierno ha sido deficiente en esta materia, pero el gobierno el año pasado sí concretó uno de los acuerdos o uno de los anuncios, que fue la inscripción automática, que va a estrenarse próximamente en las municipales. Entonces, mi pregunta es, si tú no ves que así como se han hecho anuncios, no todos se han materializado, de todas formas el gobierno sí ha tenido un eje en esta materia. Ciertamente las reformas políticas para la profundización de la democracia son un eje de su gobierno. Es uno de los 7 componentes del programa de gobierno de la Coalición por el Cambio. Por eso mismo esperamos más celeridad en el cumplimiento de estos compromisos. Como cobrarle la palabra al presidente, claro, respecto de lo que él mismo ha anunciado. De lo que fue el eje de su campaña, de lo que es el programa de gobierno, por qué la ciudadanía eligió a la Coalición por el Cambio para dirigir al país por estos 4 años. Han pasado 2 años, ya la mitad del periodo, y en esto se ha avanzado muy poco. Entonces decimos, bueno, en la tercera cuenta pública esperamos como una cierta mayor celeridad en la hoja de ruta para los 2 años que faltan, que ya no faltan 2, falta un poco menos. Y en ese tema, claro, durante el año pasado el presidente se comprometió con reformar el sistema electoral, hizo rondas con los partidos políticos, se juntó con los expresidentes de la República y en la cuenta pública no dice nada. Es lamentable, es lamentable. Y ahí yo me imagino que el llamado no es solo al gobierno, me imagino que es al mundo político en general, ¿no? Porque uno ve que esto mismo, de que todavía no se reforma el sistema binominal, se viene arrastrando durante muchos años. Ha sido un tema de debate político desde la recuperación de la democracia. Y ciertamente el diagnóstico ha ido cambiando y hoy vemos que, de acuerdo a estudios que se dieron a conocer, entiendo, el día de ayer, la ciudadanía apoya fuertemente cambios en este punto. Pero también es importante recordar a la ciudadanía que la Coalición por el Cambio asumió un conjunto de compromisos para el fortalecimiento de los derechos humanos. Y eso no fue sentimos que no fue un eje en la cuenta pública, no hay un enfoque de derechos humanos en sus cuentas públicas. Y se señalan como logros materias que son todavía proyectos de ley, como la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto es una institución súper importante que va a contribuir a garantizar los derechos humanos, en tanto
va a coordinar la tarea gubernamental. Y eso ciertamente que es lo valoramos, que se discuta prontamente y se corrijan algunos aspectos que son importantes. Pero esto no reemplaza la necesidad de contar en el país una Defensoría de las Personas, que es un mecanismo clave para la protección, promoción y defensa de los derechos fundamentales. O la reforma a la justicia militar, que está en los compromisos gubernamentales, ha estado en las cuentas públicas anteriores y hay obligaciones internacionales muy retrasadas en este punto, como también está retrasada la derogación del decreto ley de amnistía. Sí, o sea, por lo que yo entiendo, en el fondo, están como los anuncios de los temas relevantes. ¿Ustedes creen que los anuncios están bien y que van en el sentido correcto, pero les urge que haya una concreción un poco más rápida de lo que ha sido? Claro, el presidente señaló muchos avances en estos 2 años y eso está bien, es parte del ejercicio democrático de una cuenta pública, pero esperábamos señalamientos claros de los plazos, de qué manera el gobierno impulsa que estas discusiones tengan lugar en el Parlamento. Camila, hay algo que me llama mucho la atención porque me mandaron aquí también un comunicado respecto de cuáles eran los puntos que a ustedes no les parecían, y ustedes tienen cuestionamientos a la ley antidiscriminación, que fue una ley bastante aplaudida transversalmente por los parlamentarios, donde el gobierno además tuvo un rol súper potente de apropiarse del tema, de tratar de sacarlo adelante. ¿Qué es lo que no les gusta de la ley antidiscriminación que al final fue aprobada? Bueno, esta es una ley muy importante. Marca un antes y un después en el país contar con una ley en contra de la discriminación. Pero esta ley se discutió durante 7 años en el Congreso. Fue un debate muy lento, muy difícil, porque había muchos sectores que no tenían la voluntad de sacar adelante esta herramienta jurídica. Y durante estos 7 años vimos cómo el proyecto fue mermando en sus contenidos originales. Entonces la ley que termina siendo aprobada en el Parlamento es bastante más limitada de la iniciativa original. Y eso es lo que nosotros lamentamos. ¿Limitada en qué? En las herramientas que provee a la ciudadanía para enfrentar la discriminación. Cuando una ley se centra en un mecanismo judicial y renuncia a considerar políticas de los órganos públicos, obligaciones de cada uno de los órganos del Estado y especialmente acciones afirmativas, la ley renuncia a ello, finalmente quedamos solamente con una acción que va a permitir enfrentar la discriminación una vez que ya ocurrió. Pero el Estado no está adoptando las medidas necesarias, como las medidas de acción afirmativa, para evitar que las situaciones de discriminación ocurran. Entonces, es una ley sumamente importante, es un primer paso para enfrentar la discriminación. No cuenta con las herramientas que son necesarias, que hubiéramos querido, pero es un primer paso que reconoce que en Chile existe la discriminación y que esta discriminación es condenada por el Estado. En particular, la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y eso sin duda es un avance, pero no queremos una ley simbólica. Y además el presidente también se comprometió a reconocer y proteger los derechos de las personas que viven juntas, de diferente o igual sexo. Y en el acuerdo de vida en pareja. Claro, y en la cuenta pública no dijo nada sobre cómo va a impulsar este proyecto que en el Parlamento no se ha discutido. Bien, pues Camila, te quiero agradecer por haber venido a Canal 24 Horas. Vamos a ver cómo se van recogiendo, porque a lo mejor, más allá de que no estén los anuncios, de todas maneras se tienen que ir materializando, nos imaginamos en algún momento, aquellos anuncios que han sido hechos. Y entendemos que los parlamentarios están comprometidos con estos temas y que los van a impulsar. También es rol de los parlamentarios ahí apurar el trámite. Sí. Muchísimas gracias, Camila. Que te vaya